Bueno, uno de los temas del día tiene que ver con el acoso escolar. ¿Qué es acoso escolar? ¿A qué definimos esto? Y esto tiene que ver con la violencia, cómo son los códigos de convivencia que lamentablemente empezamos a desconocer, qué responsabilidad o qué lugar deben ocupar los adultos para empezar a trabajar activamente en esta realidad social. Tenemos un pequeño informe para compartir y enseguida hablamos con el especialista. Muchas veces en los grupos escolares hay situaciones de acoso. Quienes lo sufren tienen dificultad para defenderse y el hostigamiento continúa. ¿Cuál es el rol de los docentes? ¿Reflexionar con todo el grupo acerca de lo que sucede? ¿En qué consiste el trabajo para lograr una convivencia sin víctimas ni victimarios? Y acá se planteaba algo muy interesante, ya lo vamos a hablar con el licenciado Gabriel Brenner, que es licenciado en Educación de la Universidad de Buenos Aires, que ya hemos tenido la posibilidad de conocer y hemos hablado un poco de este tema, pero hoy lo vamos a hablar específicamente sobre las acciones, cómo debemos actuar frente a esta situación, ¿no? Para llevarlo a la práctica, que es generalmente lo que nos pasa. Decimos, bueno, ok, esto es la realidad, esto es lo que vemos, tenemos un hijo que llega llorando, tenemos otro que llega preocupado porque fue el que acosó o el que pegó o el que lastimó o al que la situación se le fue de las manos, y somos nosotros los adultos, los padres y los docentes que debemos empezar a actuar y a trabajar. ¿Cómo lo hacemos, Gabriel? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo lo hacemos? La verdad que no hay recetas. Sí se me ocurre que es interesante pensar en cómo se construyen las normas, ¿no?, que regulan la convivencia en la escuela. Y en ese sentido me parece que hay mucho para hacer. Digo que hay mucho para hacer porque hay una creencia muy fuerte de que la propia norma por sí va a hacer que las cosas funcionen bien, digamos, ¿no? Una buena norma hace que todos nos portemos bien, que no tengamos problemas y que el día transcurra sin mayores sobresaltos. Y la verdad que no es así. Que en la práctica no sucede, porque siempre está el que no cumple la norma y el que necesita no cumplirla. Sí, y vos estás planteando las cuestiones en la vida de la escuela, que es de lo que vamos a hablar ahora. De lo que vamos a hablar, pero uno podría decir también que a veces tenemos la sensación en la sociedad que vivimos en una especie de estado de interrupción de la norma o de la ley, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que a veces uno le pide a la escuela aquello que andando de a pie por la calle no se cumple o no está presente. Entonces en ese sentido me parece que, volviendo a la escuela, el tema ya no solamente pasa por pensar en la norma, sino fundamentalmente por ver, bueno, quién es el destinatario de la norma, quiénes hacen las normas. Y uno se va a encontrar con la sorpresa de que muchas veces, especialmente nosotros, si recordamos nuestra escuela, la norma estaba puesta hace 20 años, 30 años. De hecho, bueno, la escuela secundaria, hoy, siglo XXI, hasta no hace tanto, y en algunos lugares sigue siendo, se rige por pautas y normas de mitad del siglo pasado o un poco después. Es fuerte escucharlo así. Y la verdad es que las normas, igual que otras cosas, tienen fecha de vencimiento. Porque si la norma no permite regular el cómo funciona o cómo funcionamos, no sirve. En ese sentido, yo pienso que, y siendo cuestiones más concretas, digamos, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, los alumnos de la escuela primaria también, hay que pensar también que cómo hacemos para que los pibes, los alumnos, sean sujetos de las normas y no objetos de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay que pensar cómo se arman las normas con los alumnos. Y guarda, porque cualquiera que esté escuchando dice, pero como este tipo está diciendo que las normas las hagan los alumnos, no. Estoy diciendo que cuando se piensa en la norma hay que darle un lugar al alumno en términos de participación. Y no significa que tome una decisión respecto a la norma, sino que no la cumple de la misma manera una norma, una persona que fue partícipe y sujeto en la construcción de la norma que aquel otro que siempre la vio por TV. Digamos, ¿no? Que no se involucró. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero, por supuesto, aquel que no se involucró activamente en pensar, porque ni los adolescentes ni los niños desconocen que se necesitan de ciertas pautas de conductas que todos debemos de cumplir para que esto funcione armónicamente. Cuando hay una participación activa del niño, ni siquiera del adolescente, del niño, que saben que, bueno, tengo que formar en fila de esta manera, que puede ser hoy por hoy, bueno, ¿es tan necesario no moverse de la fila 1 centímetro para el costado? ¿O es más importante respetar el espacio del otro? ¿O es más importante no gritar o no hablar por encima de la directora cuando está haciendo referencia al izado de la bandera? No sé, pautas claves de convivencia. Estamos hablando del respeto hacia el otro, ¿no? Vos lo estás diciendo.
Quizás lo que incomoda especialmente al adulto, y que es otro tema en el que quiero entrar, es que cuando se abre la discusión y hay que discutir el porqué de las normas, nos empezamos a dar cuenta los adultos que un montón de normas solamente están porque te lo digo yo. O sea, y que ese es el justificativo básico y aparentemente suficiente. Y la verdad es que, por supuesto que si un pibe mete la mano en el enchufe, no hay mucha explicación. Se le saca la mano y tiene que ver con, ustedes en este programa, la salud, una cuestión básica. Pero hay un montón de normas que tienen que ver con maneras de hacer y ser, maneras de estar, de vestirse, de dirigirse a otro y fundamentalmente cómo, convivencia, cómo vivimos con otros. O sea, entonces en ese sentido es muy opinable. Entonces no hay una sola forma de convivir con los otros. Más allá de lo que ustedes recién hacían referencia, que tiene que ver con estas cosas y estas pautas tan tradicionales y centenarias de el formarse, estas cosas de disciplinamiento que vivimos en la escuela. Algo concreto. Está claro que no vamos a discutir si se pasa o no un semáforo en rojo. Sí, pero podemos llegar a discutir si pueden usar un aro o no usar un aro los chicos en el secundario. Todo un tema. Vos lo que estás diciendo es un tema que yo trabajo como capacitador recorriendo diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, también en Capital y en otras provincias. Y este es un tema recurrente, digamos, ¿no? A ver, vamos a una situación concreta, que la compartí ayer con una docente, colega, un pibe, adolescente, un alumno, que tenía un mechón rojo, uno un poco violeta y otra parte algo amarilla, ¿no? Y la docente le pidió que, por favor, al día siguiente se presentara de otra manera, de una manera presentable, digamos, que se presentara en forma presentable, digamos, ¿no? Y que se pusiera de un color, ¿no? Y después, lo interesante de esta persona con la que hablé, que habló con el alumno, es que el alumno decía, a mí me pide que haga esto, pero la profe, ella y aquellas otras dos, en un mes se tiñeron el pelo de 3 colores distintos. Claro. Y el problema es que yo lo tenga, esos 3 colores, digamos, al mismo tiempo. Fíjate. Entonces, la verdad que, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo son las cosas? ¿Quién hace las normas? Esto dijo un chico, claro. Entonces ya digo lo siguiente. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. No me corresponde y me parece que también las normas las hace cada escuela, las hace cada comunidad. Y en la medida que sean todos sujetos de la norma, hay que sujetarse, en el sentido más democrático del término, a esa norma. Entonces no estoy diciendo que esto tiene que ser así o no. Estoy diciendo cuántas veces no hay una explicación sensata y en todo caso el pibe, cuando digo lo ve de afuera, no comprende por qué tiene que hacer las cosas de cierta manera. Ahora, cuando la norma regula una manera de convivir, cuando la norma regula una forma de respetar al otro, cuando la norma regula que aprendamos y que se pueda enseñar, cuando la norma regula aquellas cuestiones que tienen que ver con el objetivo, en este caso de la escuela, de enseñar y aprender, de poder convivir mejor con los otros, de ser solidarios, bueno, avancemos por ese lado, digamos, ¿no? Ahora, me parece también que acá, con esto que vos estás transmitiendo en este preciso momento, yo pensaba, me transportaba a una situación familiar. En general, cuando estas cosas suceden, muchas veces estas normas de convivencia en su propia casa no coinciden con las de la escuela. Y yo creo que ahí se genera el mayor conflicto. ¿Por qué? Porque hay un doble mensaje, porque tengo reglas para un lado, pero tengo reglas para el otro. Entonces, ¿en qué quedamos? El chico naturalmente dice, pero mamá o papá, en mi casa hay ciertas cosas que están permitidas, que están buenas, que en fin, que corresponden. Inclusive no hay normas en muchos casos. En casa no hay normas a seguir. No tengo un lugar donde sé que debo ir. En la escuela, en cambio, me pautan, me conducen, me dirigen. Entonces me rebelo frente a esta situación porque no coincide con lo que yo estoy teniendo en mi propia casa. Tocás un tema sensible. A ver, ¿cómo aprenden nuestros hijos? Yo también soy papá. Nuestros hijos aprenden no tanto por lo que le decimos que tienen que hacer, sino por lo que hacemos, sino por lo que ven que hacemos. Claro. Y esa lógica es interesante ponerla a jugar en otras escenas, digamos, ¿no? Muchas veces decimos lo que hay que hacer por tu bien o porque es lo que hay que hacer y los pibes ven que nosotros, nuestros hijos, nuestros alumnos, actuamos de una manera totalmente distinta. Allí hay ya una contradicción de la que hay que hacerse cargo. Y cuando decís que tocas un tema sensible es porque yo creo que no estoy diciendo que no haya problemas con los pibes, que no haya situaciones de violencia y maltrato. No, las hay y hay que atenderlas en su debido contexto. Me parece, y lo dije la vez pasada, que el problema inicial está en los adultos, está en nosotros. Me parece que ahí hay un problema para poder revisar. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros venimos
y de acostumbrarnos o de estar acostumbrados a una figura de un adulto omnipotente, un adulto con mucha autoridad, muy, muy distante, que todo lo resolvía y que, en todo caso, una figura de muy fuerte autoridad. Yo diría también venimos de una época de esa autoridad ligada a un autoritarismo, digamos, ¿no? Esa era la figura del adulto fuerte y responsable, que cuidaba y enseñaba de esa manera. Y la verdad es que pasamos a ciertas escenas, de las que antes también estuvimos comentando, en donde pareciera que no hay adulto. O en todo caso, hay un adulto que está ausente, o si ustedes quieren, desdibujado. Absolutamente. Y la verdad que allí hay algo para preguntarnos que tiene que ver con, bueno, porque muchas veces hay un adulto, en el caso de la escuela también, de cuerpo presente, pero de presencia ausente, que no se da por aludido, que mira para otro lado, y ahí hay un problema en potencia que va a crecer con el efecto bola de nieve si no advertimos que hay que meterse. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces algunos dicen, ¿pero qué estás diciendo? Me dice un maestro o alguien de la escuela, que suplamos la figura de alguien que no está en casa. No, porque eso es lo que no hay que hacer. No estoy pensando en la escuela, en la figura de un adulto supletoria. Estoy pensando que la escuela a veces puede ofrecer un adulto alternativo o un adulto referente que en muchos casos se constituye en una pieza clave en el trayecto de vida de un pibe. Sí, y muchas veces, como por ejemplo puede ser una preceptora, un preceptor que tiene un contacto, totalmente. Y yo revalorizo mucho esa figura en la escuela porque me parece que es aquel que tiene un contacto diario, directo, durante todo el día. No es 40 minutos que dura la clase de físico-química, sino es aquel que está en contacto con los padres frente a algún inconveniente, está en contacto con el chico porque se siente mal o se siente bien, porque es testigo de este acoso sexual, que era el acoso escolar del que hablábamos justamente hoy y es nuestra principal preocupación. Es quien debe atender esta primera circunstancia. Cuando un pibe sabe que hay allí un adulto disponible, esa figura, digamos, ¿no? Las cosas son de otra manera. Muchas veces los pibes piden la intervención de un adulto mostrando exactamente lo contrario. Digo, por eso me parece interesante que nosotros los adultos y los que trabajamos en las escuelas tenemos que aprender y sabemos, o intentamos aprender, porque nunca se sabe de manera definitiva, leer qué nos está pidiendo un pibe. Muchas veces los pibes en situaciones determinadas lo que nos piden justamente es un límite. Y acá hay otro tema importante para poder trabajar, digamos, ¿no? O conversar. El límite construye comunidad, el límite construye convivencia, al revés de lo que algunos piensan cuando me están escuchando, que dicen, bueno, ¿pero qué está planteando? ¿Que la ausencia de límites? No, que no haya asimetría. No, estoy diciendo que no hay posibilidad de que exista educación entre las generaciones jóvenes y los adultos si no hay asimetría. El tema es que la asimetría, la diferencia entre adultos y jóvenes o niños, ya no viene dada. Es decir, como cuando nosotros éramos más chicos y no se cuestionaba. Hay que construirla. Hay que dotarla de sentido. Entonces, y eso es incómodo, porque la verdad es que es mucho más fácil decir no porque te lo digo yo o porque no, que explicar y buscar razones por las cuales algunas cuestiones no. Pero insisto, las razones en esta responsabilidad de la escuela. La escuela no puede construir todo. No puede construir este vínculo asimétrico necesario para generar justamente normas y reglas de convivencia. Claro que no. Si no están dadas en la casa, si no están dadas en la familia, esta construcción se hace muchísimo más trabajosa. Pero no solamente eso. Si la escuela no puede sola y está bueno que vos lo digas y desde un medio de comunicación. Pero vos pensás que si desde los medios de comunicación se demoniza a veces como si fuese una especie de cadena nacional, esta imagen de los jóvenes violentos, peligrosos, como para dar un ejemplo, es muy difícil a veces desde la escuela poder construir otras maneras de representar o de autorrepresentarse por parte de los jóvenes. O de mirarse, porque, a ver, a veces no, muchas veces los adjetivos construyen comunidad. Digo, de la manera en que, digamos, si alguien siempre es feo, sucio y malo, si escucha que lo llaman feo, sucio y malo y que de repente él mismo se dice así, feo, sucio y malo, bueno, se va a terminar creyendo que es feo, sucio y malo. Y la verdad que en esto sí hay una cuestión interesante para, yo siempre digo, que en la escuela podamos aprender a convivir con todos los defectos que tenemos, pero fundamentalmente siendo críticos de la propia escuela y críticos del entorno, de los medios. Y acá hay algo que tiene que ver también con la relación familia-escuela, digamos, ¿no? Me parece que hay que volver a revisar esta relación desde adentro de la escuela, desde la familia, porque la escuela se originó en una especie de alianza
entre ella y la familia. Y yo creo que, no digo que haya un divorcio, pero digo que las cosas están en problemas. Totalmente. Y no está mal que estén en problemas, porque también evidencia conflicto y fuerte tensión de intereses. Lo que es importante es, en todo caso, poder pretender o darnos cuenta que es el diálogo, pero el diálogo sincero, no el diálogo simulado, el que permite que podamos ir encontrando algunas soluciones a determinados problemas, no a todos. Y que a veces intentar resolver problemas por el diálogo no nos permite solucionar algo. Claro. Pero es un buen puntapié, digamos, ¿no? Entonces digo, vuelvo a decir algo que me parece clave. A veces buscamos en los pibes la explicación de ciertos problemas que está en primera instancia en los que tenemos que hacernos cargo, primero que somos los adultos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por haber venido. Tendremos seguramente otros encuentros donde seguimos discutiendo un tema muy sensible que nos preocupa a todos, pero que básicamente insistimos sobre este concepto. Nos debe ocupar. Nosotros somos los responsables de empezar a modificar estas situaciones, estas normas de convivencia de las que nos tenemos que hacer cargo. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. Es esa luz radiante que agita mi corazón. Algo está pasando, puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras.